y también doy algunas clases en los programas de maestría y de doctorado de acá, de la UNICACH. Yo soy doctor en Historia por el CIESAS, el que está en Mérida, en la sucursal de Mérida, por allá estaba, y también ahí hice la maestría, y la licenciatura la hice en Historia en la Universidad de Guadalajara. Yo soy de Jalisco, pero ya soy más chapaneco que jalisciense, afortunadamente, pero toda mi carrera siempre la he desarrollado los temas de investigación al sur. Entonces, cuando estaba estudiando en la licenciatura, recuerdo que uno de los temas que se puso en moda, y digamos moda académica en la forma de cual se estaba haciendo la escritura, era la historia de la vida cotidiana, de la cotidianidad, y también la historia de género. ¿Alguien trabaja aquí historia de género o con enfoque de género? ¿O está haciendo algún proyecto de investigación sobre género? ¿Masculinidades, feminismo? ¿Nadie? ¿Sí? A ver, levanten la mano. Ah, bueno, sí. Ah, ok, perfecto. ¿Solo dos? No, en algún momento. Bueno, ok, perfecto. ¿Y lo del chavo de licenciatura? ¿No? Ok, bueno. Ahora les voy a dar unas recomendaciones ahí al respecto que se pueden encontrar de forma muy grata aquí en el archivo que se tiene de Tapachula y también los documentos que están resguardados en el CUIT. Entonces les comentaba que se estaba poniendo de moda y nosotros decíamos, bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene de importante la vida de Juanito Pérez, de doña Chonita? ¿Cuál es la relevancia? Si estamos viendo grandes procesos, que las corrientes teóricas, no es porque no sean importantes, todo lo contrario. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué momento? Cuando nos dimos cuenta verdaderamente cómo impactan todos los grandes fenómenos políticos de la historia también, movimientos sociales, generalmente se enfocan, en hombres. El héroe, el general, el caudillo, y las mujeres son vistas, y también los niños, en este caso, hay historias de la infancia muy importantes que no sé por qué quedan de lado y quedan ahí como en un aspecto como que si no fueran tampoco personas. Entonces veíamos ese tipo de acciones, o sea, bueno, ahí están esas grandes historias, los monumentos, el nombre de avenidas, de calles, y pues no te das una explicación clara y concisa al respecto. Y vamos repitiendo patrones también de escritura. Nos enfocamos en instituciones, en personajes, en grandes procesos. No es porque, nuevamente les insisto, no es porque sea incorrecto ese tipo de enfoques, todo lo contrario, se sigue necesitando mayor revisión de fuentes. Y es precisamente aquí el punto al que quiero llegar. ¿Cómo estamos leyendo todos estos documentos? ¿Sí? A veces ya han de haber llevado esa clase introductoria que nos llevan al CUIT o a algún centro documental y nos dicen, bueno, se llega, se presenta, llenas el formulario y a partir de ahí pues ya te dejan solo o sola, ¿no? Y ya así como que, bueno, ¿qué hago? La ficha de archivo o tomo la fotografía y te vas llenando de documentos, ¿no? Y estás tomando así rápido con el celular y al cabo después voy a tener tiempo para sentarme a leer y ese tiempo nunca llega y se va llenando ahí de archivos, de documentos, de imágenes y al final de cuentas ni los utilizas y un día que estás abriendo ahí tus carpetas o algo, aquí está ese archivo, aquí está ese otro, me hubiera servido para algún trabajo. Bueno, el trabajo de sistematización de fuentes, que es cuando ya estamos en el archivo y cuando realizamos ese trabajo de lectura atenta de los documentos, ese es el trabajo de los historiadores. Ahora, ¿cómo interpretamos y qué lectura le vamos a dar a esos documentos? Simplemente los vamos a reproducir y vamos a abrir una cita en nuestros trabajos, en nuestra tesis, y bueno, ahí va. Y hay que mi lector, mi director o algo, ahí al cabo le estoy escribiendo para ellos y ya. Y si acaso hay algún otro que familiar que nos vaya a leer la tesis o algo, no.
Eso no es la escritura histórica ni la historia académica, ¿sí? Y no todos son tesis. Acuérdense, también hay textos de divulgación muy importantes que se componen de 5, de 2 cuartillas, en donde exponemos una situación particular y la hacemos agradable a los lectores. No necesariamente tiene que estar en abran un blog. Yo no sé por qué carecemos de ese tipo de actividades. No se necesita un documento en extenso, un paper o una tesis. Bueno, la tesis sí, les invito a que hagan ese gran ejercicio de redacción, pero cuando estamos haciendo este trabajo, entonces nos dejan ahí en el archivo y ya, híjole, ¿para dónde le damos? ¿Qué hacemos? Seguimos leyendo, transcribimos tal cual, y eso es lo que terminamos haciendo. Hacemos ahí nuestra ficha, se llevamos la computadora. A mí todavía, aunque no me lo crean, me tocó con la ficha de cartoncito, unas blancas, no sé si las han visto o si las sigan usando, qué bueno también. Entonces ahí a mano, ahí estás transcribiendo y todo, y bueno, pues te vas haciendo también con tus acervos documentales de fichas de cartoncito blanco ahí, y ya cuando ocupas consultar, pues ya las tienes ahí a la mano y ya no necesitas regresar o estar ahí buscando en 1000 carpetas en la computadora y que no te salga nada. Bueno, ese trabajo de lectura íntimo con los documentos, ¿les da emoción o les da flojera o les empiezan a calorizar de no encuentro nada, ¿qué me pasaron? ¿No les ha pasado eso? ¿No les ha sucedido que de repente están sentados en el trabajo de archivo y diciendo, bueno, ¿y esto para qué? ¿Y esto de quién? ¿Y estos personajes? ¿Y esto que me están narrando? ¿Qué? O sea, ¿de dónde sale? ¿No les ha sucedido, sí o no? Sí, o sea, nos ocurre a todos, desde el investigador más encumbrado, el que maneja así los grandes temas y las vacas sagradas, los SNI 2001, nivel 2001, hasta de los que vamos comenzando, también los que vamos en vías de desarrollo. Ahí, en esos momentos, tenemos esa inquietud, esa incertidumbre. ¿Cómo la saltamos? ¿Cómo la resolvemos? Bueno, a partir de la emoción que nos da la escritura de la historia y de lo que nos están narrando. Ojo, no son documentos oficiales, bueno, algunos sí, otros no. Nos están contando historias cotidianas, nos están diciendo de personas. Imagínense que abrimos una ventana para observar el pasado, y en ese pasado estamos encontrando narraciones, estamos encontrando enojos, alegrías, grandes tristezas también, despojos. Esos son los aspectos cotidianos que están en los documentos de archivo. Por más solemne que sea la documentación, siempre va a haber elementos que nosotros podamos sacarles a estos documentos, ¿sí? Hace unos momentos y previamente, como previo en el 2015, que comencé a consultar el archivo de, ya hace casi 10 años de eso, el archivo de Tapachula, iba analizando los documentos y los libros, y les recomiendo mucho, si se quieren enfocar en cuestiones de la vida cotidiana, que analicen lo que son los libros de correspondencias o también los tomos en los cuales se están llevando a cabo los juicios. Ustedes bien saben que en Chiapas tenemos una gran déficit para documentos del siglo XIX, del siglo XX no tanto, pero del siglo XIX hay un gran vacío que pues está ahí por llenar todavía. ¿Por qué? Se nos quemaron, y los que no se quemaron se los han robado, y los que no se han robado se llenaron de hongos, y los que ya se llenaron de hongo o los que no están llenos de hongos también, pues no sabemos qué hacer con esos documentos porque son jurídicos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ojalá yo tuviera ahí el tema. Imagínense que si quiero estudiar rebeliones de indígenas, pues ahí me lo tuvieran ya así acomodadito en 2 cajas y ya llegaba yo, y pues qué fácil, ¿no? También. O ahora quienes nos estamos dedicando también a la historia ambiental del siglo XIX, imagínense tener, no hay un fondo de bosques del siglo XIX, pues no hay, o ni de aguas, ni de otros recursos naturales como puede ser la tierra o otros elementos, no los hay.
¿cómo vamos a hacer esas historias? ¿O cómo vamos a hacer unas historias con enfoques de género o de la vida cotidiana? ¿Qué sería la vida cotidiana en este caso? ¿Cuáles son los aspectos cotidianos? ¿Tienen idea? ¿Se les viene? ¿Cómo? La cultura, sí, ¿qué más? ¿Pero qué tiene la cultura? Costumbres, ¿y qué tienen las costumbres? Modos de hablar, expresiones, ¿qué dijeron? Ideologías, exactamente, posturas, pensamientos, actividades de la vida cotidiana, desde la señora que está barriendo, desde la señora que se está emborrachando con aguardiente, por qué lo hacía, a la mujer que la golpeaban, al hombre que lo golpeaban, a los animales también que están ahí, que forman parte del factor de trabajo. O sea, todos esos aspectos que ustedes dicen, bueno, ¿y eso es para qué? O si yo estoy estudiando instituciones, la intendencia de Ciudad Real en el siglo XVIII, aspectos políticos, o sea, está correcto. Yo trabajo eso, pero pueden hacerlo también, no hay ningún problema. Hay muchísimas fuentes todavía y hay muchas posibilidades de análisis, pero por ejemplo, cuando estaba leyendo uno de los documentos, los libros estos de correspondencias, me di cuenta que primero Tapachula pues estaba dividida históricamente en 4 barrios muy importantes, y que en uno de esos barrios, curiosamente, se dedicaban a hacer aguardiente, y que ese aguardiente lo hacían o era una actividad única para mujeres. Entonces hay una prohibición para que dejen de hacer aguardiente, y de repente hay una rebelión de mujeres, y ahí hay una mujer de apellido Solís que casi incendia ahí un barrio de San Sebastián, si mal no recuerdo, el barrio de San Sebastián. De hecho sí hubo un conato de incendio, y bueno, eso no está registrado en esa historia de la reincorporación del Soconusco a Chiapas y a México. No está en ningún elemento. Entonces, váyanse a esos libros, léanlos. Sí, son jurídicos, sí, es un juicio, es correspondencia, y está aburrido a veces porque está así la letra pegada, súper chiquita, y casi tienes con lupa y no avanzas. Bueno, uno de los grandes defectos, no lo vamos a encontrar, no lo vamos a googlear y le vamos a poner señora Solís de Tapachula, que no, o sea, esas son historias que se van creando a partir de una lectura atenta, detallada, con paciencia y gusto también hacia los documentos. De lo contrario, nos vamos a desesperar y vamos a rondar el libro y ahorita a ver qué me encuentro googleando, o a ver qué me puedo ahí fusilar de otros artículos que ya vi que fulanito y perenganito están trabajando al respecto. No, eso no es un análisis detallado. Y ahora, ¿qué temas son los que están ahí? ¿Cuáles nos pueden contribuir también a los aspectos de la vida cotidiana? Por ejemplo, las relaciones de estas mujeres, en primer lugar, o las que están, digamos, en un plano más activo, que es uno de los grandes sectores de la historia que no se ha trabajado y que está un tanto, digamos, olvidada. Otro de los temas ahí son cuestiones de relaciones de la economía local, qué se compraba, qué se comía, y eso también nos lleva y nos puede vincular a otros asuntos, por ejemplo, de las ferias comerciales, qué se estaba comerciando, de dónde venía tal o cual producto, por qué sí había un auge o por qué subían los precios en determinado momento. Igual, como nuestra vida cotidiana, es seguir ese tipo de aspectos sino para ver esos pequeños detalles que son grandes intervenciones en la historia y que terminan siendo factores importantes. Estoy casi seguro que una de las presiones para la reincorporación del Soconusco a Chiapas y a hambrunas y carestías que estaban viviendo ahí en Tapachula también, y la creencia de que estando con México iban a mejorar las cosas y que con Guatemala iban a empeorar, o viceversa también el otro grupo que pugnaba por tener una definición, ¿sí? Ahí también podemos encontrar otro tipo de aspectos desde la historia
actual, contemporánea, que nos puede llevar a hacer preguntas. Por ejemplo, este particularismo del Soconusco, el famoso Estado 33, que ya sería el 34, que siempre han estado promoviendo de que queremos un Estado, y lo vamos a formar porque Tuxtla nos queda muy lejos, con San Cristóbal ni nos queremos voltear a ver y no tiene nada que ver. Entonces, estos localismos también, por ahí me mencionaban de costumbres, de locuras, no conocemos nada de eso, y ahí están los documentos en el archivo que nos pueden contribuir a saber más estos aspectos de la vida cotidiana. ¿Sí? Hay otros que tienen que ver con las negociaciones, con la resistencia, como desde matar a un burro, que es representativo también. No me estoy refiriendo a nadie ni a ningún tipo de persona en particular, pero ¿sí recuerdan esta lectura de La Gran Matanza de Gatos? ¿La han leído? No, bueno, se la recomiendo, es sobre la Revolución Francesa, y toman a los gatos como si fueran la parte, digamos, la corte francesa del momento, y hay una gran matanza de gatos previo al levantamiento de la Revolución Francesa. Igual, este tipo de acciones se encuentran ahí en los documentos, en estas fuentes de archivo. ¿Cuáles son? Archivo de juzgado. Los archivos de juzgado, como actualmente va la gente y se queja de todo. Me robaron 2 gallinas. Descubrí a mi esposo engañándome, le di de machetazos, o viceversa también. Un pleito con la suegra porque no me quiere devolver el arete y me lo dio en la boda, y ese fue el día que me casé, de la fiesta de San Juan. Ese tipo de aspecto, o mi comadre me debe 2 gallinas y no me lo ha pagado desde la Navidad y a mí me urge porque soy una mujer sola o soy un hombre solo, estoy enfermo, no me valgo a mí mismo y soy muy devoto y necesito dar. Esos son aspectos cotidianos. Ayer platicábamos de un proyecto de investigación por ahí que trata sobre la guerra cristera acá en Chiapas, los movimientos cristeros con Perona. Estos aspectos ahí están metidos, las devociones, las identidades, los miedos. Hay historias del miedo también que forma parte de la vida cotidiana, a las hambrunas. Recuerden que todos estos espacios son muy susceptibles a pasar hambres. Inclusive hoy, en el 2018-19, no sé si recuerden que hubo una sequía y muchas comunidades perdieron sus cosechas de maíz. Esto es una historia ambiental también, nos puede ir haciendo y nos lleva de la mano también en ejercicios para la redacción de este tipo de historias que son sumamente interesantes y que tanta falta nos hacen y que nos pueden llevar a explicar procesos históricos más grandes, como les he insistido, que ocurrieron y que van a seguir sucediendo. No son hechos aislados, no es que quedó ahí en el pueblo y así sea una historia mínima, una historia pequeña, como nos decía Luis González y González con Pueblo en Vilo, se lo recomiendo muchísimo. Son historias parroquiales, son las historias del barrio, son la memoria de las personas que están resguardadas y que por alguna razón mágica, hasta cierto punto, van avanzando de generación en generación y se van retomando. ¿Cómo las vamos a comprobar? ¿Cómo las vamos a tener ese rigor científico que se necesita en historia? Bueno, por medio de los documentos. ¿Y cómo es esto? Bueno, buscando, indagando, leyendo, haciendo lecturas atentas, ¿sí? Hace un momento les mencionaba sobre la historia ambiental, cómo se hace la historia de los bosques en Chiapas en el siglo XIX. Y yo quería hacerla y estaba así y lo dejé. Dije no, después de 2 años. ¿Por qué? Porque no encontraba yo cómodamente el fondo de bosques de Chiapas, ni en el AGN, ni en el CUID estaba. Entonces dije no, pues eso no se puede hacer. Y yo ya lo había dado por letra muerta y ya me había puesto a hacer otras cosas. Y entonces me metí a trabajar la reforma agraria y en los documentos, en las solicitudes de petición de ejidos de los pueblos y de las comunidades, de repente vi que, después de estarlos leyendo,
que salía mucho el tema recurrente de es que deforestaron mucho los bosques, y es que parecieran demandas actuales de deforestaron los bosques, se nos acabó el suelo, se erosionó, ya llueve menos, ya no hay tantos animales, ya no podemos cazar. Ahí estaba la clave. ¿Dónde lo fui a encontrar? En documentos de la reforma agraria. Ahí estaba las herramientas y las fuentes para hacer una historia ambiental de los bosques. Igual les puede suceder con estos documentos que están en el archivo o en el CUIT también, en el archivo de Tapachula. Todo es cuestión de que se den el permiso, se den el gusto para poder indagar, leer, no se desesperen, esa es la recomendación que yo les daría, sino que sean sistemáticos en la lectura, hagan notas, reflexionen, lean, comparen, dedíquenle un tiempo, 1 hora, 2 horas, no se necesita que pasen momentos maratónicos y heroicos ahí adentro de un archivo, matándose de 9 a 8 de la noche, que ya cuando esté abierto el CUIT, que trabaja en horario corrido. No es necesario eso. ¿Por qué? Se van a cansar, se van a agotar, van a fastidiar la tesis o su artículo y no le van a encontrar un sentido. Entonces, estos elementos de la vida cotidiana ahí están presentes. Tenemos un atraso muy importante en la redacción y en la atención hacia ese tipo de historias. La historia cultural, la historia de la vida cotidiana, la historia de género. Tenemos un sobreexceso, bueno, afortunadamente, de historias institucionales y biografías, pero esas son historias que ya estamos un poquito atrasados. Hay que regresar a esos mismos documentos con estos enfoques de historia desde lo local, lo micro, pero que es lo más grande, que es la parte que le otorga el humanismo, la humanidad, el aspecto humano, lo más sentido a la historia. Si no, vamos a hacer textos fríos, unos informes, así como si fueran reportes de lectura, a lo que tanto hemos criticado, a fecha, personaje, proceso y lugar, y así nos vamos a ir, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de reflexión o un planteamiento histórico concreto también. Desgraciadamente, ahora el CONACYT y las grandes líneas de investigación nos piden que atendamos los grandes problemas nacionales y que pongamos atención en eso, por lado de los PRONACES, etcétera. Hay ahí grandes líneas temáticas que se tienen que reelaborar y que se tienen que hacer. No están mal, el problema está en que insistimos, perdón, ya se me está cambiando la voz, que insistimos en avanzar en esas historias institucionales grandes, ¿sí? Pongan atención a estos aspectos cotidianos que tanta falta nos hacen. No me voy a cansar de repetirlos, porque desgraciadamente, y esto se los digo a los chavos también de licenciatura y a las chavas, enfóquense, lean los documentos, métanse a los archivos, no traten de hacer o concentrarse en, es que voy a hacer una gran obra. Con una pequeña contribución es suficiente para ir formando esa escalera del conocimiento histórico también, y que ustedes tengan el gusto, la pasión para que puedan seguir con una formación profesional. Obviamente, como cualquier trabajo, tiene sus dificultades, pero también tiene sus grandes satisfacciones. Concéntrense en lo último, porque las dificultades, como en la vida, ahí van a estar presentes y las vamos a tener que superar o nos van a arrastrar con ellas también. Pero si nos concentramos, hacemos el trabajo, una lectura atenta de la documentación, identificando temas, problemas, personajes también, lugares, rebatan, revisen la historia oficial. Lo que está en la biblioteca, lo que hemos escrito, no es lo último y no debería de ser la palabra y ya, no, ni te metas, Perengano y Sutano ya ha trabajado eso y ya se dijo todo. No, bueno, ¿y qué tal que si vemos las reformas borbónicas desde la cotidianidad, a partir de los juzgados, de lo que está ahí,
¿Y qué tal que si vemos este gran proceso de la Revolución Mexicana? ¿Cuántos no tienen ustedes o tuvieron abuelos o sus papás que les hayan contado de sus abuelos también? No, pues que mi abuela o mi abuelo, pues que era que carrancista, que fue esto, que fue mapache, que estuvo aquí y que se la llevaban a esconder porque cuando venían y arrasaban con todo lo que había en el pueblo. Esas historias rescátenlas. ¿Por qué? Porque se van a perder, se están perdiendo. No van a quedar registradas en el archivo, en el CUIT, y salvo ciertos casos quedan en archivos institucionales judiciales cuando escalan los pleitos. ¿Quién llega a hacer un pleito judicial? Pues como ayer y como hoy, quien tiene dinero para costearse un abogado y pelear, ¿sí? Si no, pues ahí tu caso va a llegar con un abogado de oficio que te lo va a dar ahí el Ministerio Público, y bueno, pues ahí se va a andar resolviendo 4 o 5 años después, si bien les va. De lo contrario, esos fueron los que nos llegaron. Imagínense todos esos aspectos cotidianos. Qué padre hubiera sido que nos hubiera quedado una tesis de licenciatura, un testimonio, un diario que nos diga de la entrada del ejército con Juan Pablo, general Juan Pablo, se me va su nombre. Bueno, el que se movilizó hacia Tapachula con órdenes de... Juan Pablo Anaya. Juan Pablo Anaya, el coronel, el general Juan Pablo Anaya, un relato que nos hubiera dicho qué sintió la gente cuando vio entrar el ejército de Tapachula, el ejército mexicano, cuando lo rodeó. Eso está ahí, eso ustedes lo tienen ahí en las manos, los tienen, los relatos, documentenlo, eso es una fuente. Las fuentes se arman a partir de los relatos orales. ¿Ya llevaron historia oral? ¿No? Pero sí la llevan, ¿no? Como materia no. Ah, qué caray. Lo ven dentro de los seminarios. Ok, como una metodología, perfecto. Bueno, ahí en esos, si es una metodología exactamente, y queda, ustedes pueden armar su documento a partir de la oralidad, de la entrevista, ¿sí? Ahí es un testimonio y ya lo tienen. Se puede comparar, se puede contrastar con las fuentes de archivo. Eso, desgraciadamente, no va a llegar a un archivo, se va a perder. ¿Por qué? Por el envejecimiento natural de las personas y la muerte, obviamente, ahí se queda y después te dicen, uy, si hubieras platicado con mi abuelo, uy, si hubieras platicado con mi papá, uy, si hubieras platicado con mi... pues sí, pues si lo hubiera como siempre, ¿verdad? Ahí queda en los supuestos y en la parte, digamos, que queda elevada. Y ahora nos vamos a poner un poco más serios, vamos a la parte del aspecto metodológico de estas fuentes, cómo se tratan, igual que si estuviéramos haciendo nosotros un rigor de análisis a un gran documento, a las fuentes secundarias también. Es el mismo trato, no hay un trato especial, no hay una fórmula mágica para agarrar los aspectos de la vida cotidiana. También se someten a los grandes rigores de la historia, a las teorías, a los marcos teórico-metodológicos. La historia oral es una de ellas también. ¿Cuál otra se les ocurre que podría ser al respecto? ¿No? Las mentalidades también, ¿sí? ¿Cuál otra historia? La historia cultural, exactamente. La historia conceptual, que ya se puso ya cayó de moda, pero ahí sigue todavía. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Cómo le llamamos a las cosas? ¿Qué nombre le ponemos a nuestros miedos, a nuestras alegrías, a nuestras ambiciones también? A las personas que están ahí, que formaron parte de un contexto, y me estoy refiriendo para el siglo XIX, también para el XX, cómo estar haciendo y redactando ese tipo de historias. No hay otro camino más que irnos a las fuentes, ya sea folletería, periódicos, libros, en este caso los que forman parte de los juzgados, informes, relatos,
estar atentos a toda esta gama de materiales y herramientas que tenemos disponibles las historiadoras y los historiadores para la elaboración de textos de divulgación. Y esto me lleva a otro asunto muy importante: ¿cómo lo divulgamos? ¿Sí? ¿Cómo lo estamos publicando? En trabajos serios. Aquí la academia tiene mucho la culpa también, porque pues evidentemente al hacer un texto de investigación se nos pide que cumplamos con ciertos rigores para que podamos ser tomados en serio, en primer lugar, y que tenga validez la historia como ciencia, sea comprobable, ¿sí? Pero tenemos la alternativa de los artículos de divulgación. ¿Qué son los artículos de divulgación? Son textos pequeños, entre 5, 4 cuartillas aproximadamente, en donde se aborda un tema, un documento o varios documentos, y estos artículos de divulgación son importantísimos porque pueden llegarle a más personas que el texto académico.